Los niños, niñas, adolescentes que trabajan son por sí ya un grupo en condiciones vulnerables. Muchas veces son de familias pobres, no siempre, pero la mayoría sí. Son entre 5 y 17 años, entonces también por su edad pueden estar en una situación más vulnerable cuando son explotados laboralmente. Y cuando son niñas que además son migrantes, entonces están fuera de su país o están a veces trabajan en las fronteras de sus países y cruzan todos los días o trabajan propiamente en la frontera de sus países o van de camino, como hemos visto recientemente, a Estados Unidos, entonces cruzan diferentes fronteras. Eso añade aún más situación de vulnerabilidad porque la mayoría muchas veces viaja no acompañado, entonces van solos. Igual si van con sus familias, obviamente carece de protección en términos de que no pueden ir a la escuela, que no siempre tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la recreación y aún peor cuando trabajan en el camino, por ejemplo en diferentes países, no hay ninguna supervisión o ninguna protección laboral tampoco, entonces están aún más expuestos a diferentes peligros de salud, emocional, explotación e incluso sabemos que funcionan muchas redes criminales en Centroamérica y que también pueden ser víctimas entonces de peores formas, de delitos de explotación sexual comercial, que los usan para el narcotráfico y muchos otros tipos de delitos más. Por lo que sabemos, ¿no? De fuentes menos formales, digamos, que no son mediciones o investigaciones formales, que estos niños muchas veces trabajan en peores formas de trabajo infantil, algunos que son delitos, ¿no? Otras que es trabajo peligroso, que son trabajos que les genera daños físicos, mentales, en su desarrollo y de todo. Entonces no hay como una información sistemática sobre eso y es justo una de las cosas que habría que hacer. Pero puede ser, por ejemplo, en zonas fronteras puede ser venta ambulante, pueden ser víctimas de explotación sexual comercial, incluso de trata, pueden trabajar, se han escuchado, por ejemplo, en basurales, puede ser, pero no hay como te digo, no hay una información sistemática y sería más bien una tarea pendiente saber exactamente quiénes son, qué edades tienen, condiciones trabajan, qué condiciones viajan, etcétera. En ese sentido es muy importante y eso va para todos los tipos realmente de trabajo infantil, si son niños que son migrantes o no, pero aún más cuando son migrantes, que hay una articulación más bien entre las diferentes instancias, porque ahí no solo es, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo que puede asistir o referir o detectar ese tipo de casos, pero también los institutos de niñez. En el caso que son niños que están en otros países, también entra Cancillería, entran obviamente las direcciones de inmigración y se ha notado en los países que muchas veces esa articulación es difícil, que no hay esa comunicación y coordinación entre las instituciones, porque estos niños pueden requerir, por ejemplo, atención médica de inmediata o más a mediano plazo, necesitan poder ir a la escuela, necesitan que, en el caso que son adolescentes que están en edad permitida trabajar, necesitamos saber que se cumplen con las reglas y con las condiciones en las cuales pueden trabajar. Pueden necesitar cualquier atención, ¿no?, de diferentes instituciones, pero la importancia ahí es la articulación, entonces la comunicación entre las diferentes instancias. Bueno, ahí desde la perspectiva del trabajo infantil es muy importante prevenir que estos niños, que si era el caso, que trabajaban, ¿no?, en su país de origen, en el camino, en el tránsito o en el país de destino, que una vez regresen a sus países, es prevenir que caigan otra vez en esa situación. Entonces ahí es muy importante, prácticamente el mismo que trabaja con el grupo de niños trabajadores y sus familias, que es la sensibilización, el trabajo también desde las instancias para dar a esas familias y sus hijos
e hijas las condiciones para que no sea necesario que los niñas y adolescentes trabajen. Entonces, desde ahí sería, una vez retornada, un fuerte trabajo de prevención y obviamente, si es necesario, nuevamente de atención de los niños y niñas y adolescentes que son explotados laboralmente. El trabajo de las ONG es muy importante porque son muchas veces estas organizaciones que en conjunto con los estados trabajan directamente con la población. Organismos como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no tiene siempre por trabajar a nivel de políticas, más que todo no siempre tiene el acceso directo a las comunidades. Entonces es muy importante que las ONG siempre en colaboración con las instancias competentes del Estado tiene ese papel de detección y también de prevención, también de sensibilización y de atención también. Además, creo que las ONG igual en coordinación con todas las instancias que yo he mencionado, tiene un papel importante en la generación de conocimiento, porque lamentablemente sobre el fenómeno de la niñez migrante y el trabajo infantil se han hecho estudios, también la OIT ha hecho varios estudios, pero todavía falta mucho dato cuantitativo y cualitativo para saber exactamente quiénes son estos niños, cómo son estos flujos migratorios, dónde van, qué tipo de trabajo hacen en el camino, si no llegan, dónde se quedan, cuando regresan, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Entonces hay una labor importante de generación de conocimiento donde todo el conjunto de instancias, pero también la sociedad civil creo que puede aportar muchos datos y mucha información. Me gustaría que entendamos que esto, porque se trata de una temática, una problemática que no solo se circunscribe a un país, ¿no? Obviamente la migración, sea temporal, hay migración interna también, pero la migración que hemos visto últimamente desde el Triángulo Norte, por ejemplo, los países a Estados Unidos, pero también desde Panamá, por ejemplo, a Costa Rica, o desde Nicaragua a otros países. Siempre hay varios países involucrados. Entonces, es bien importante no solo esa articulación a nivel nacional, para lo cual existen comités, ¿no? Comités de coordinación sobre trabajo infantil, sobre trata, sobre explotación sexual comercial, pero que también es bien importante esa coordinación entre los países, porque tenemos que seguir, ¿no? La ruta al niño, saber dónde está y también saber que dentro de los comités que estoy mencionando de trabajo infantil, explotación sexual comercial y trata, no siempre hay una articulación entre esas cuatro instancias que mencioné que son importantes: Ministerio de Trabajo, Institutos de Protección de la Niñez, Migración y Cancillería, que todos tienen un papel y tienen que coordinar. Entonces ya se han dado avances significativos en este tema. Por ejemplo, la Conferencia Regional de Migraciones tiene el tema en agenda y con el apoyo de varias agencias, entre OIT, ha trabajado fuerte en mejorar esa articulación. El SICA también, ¿no? Sabemos que tiene en agenda este tema. Entonces, los espacios de coordinación y de integración subregional y regional tienen el tema en agenda y están tratando como de coordinar que estos actores se acerquen y trabajan de la mejor manera en conjunto. Entonces seguramente hay avances, pero todavía a nivel de políticas queda todavía pendiente armonizar, ¿no? Y asegurarnos que coordinemos para prevenir y atender a los niños y niñas adolescentes migrantes que trabajan de la mejor manera.